Y vamos a presentar a Tami Pustelnik-Arditi, abogada pro bono de la Fundación Iguales, presidenta de Corporación Descentralizadas. ¿Cómo estás, Tami? Muy buen día. Hola Joyce, hola Fabiola, muy Hola, buenos buen días. día. Aquí estamos. Vamos a hablar de varios temas. Aprovechando tu conocimiento en el tema, tenemos lo que ocurrió la semana pasada en Coronel, generó discusión y puso de relieve un tema lamentable que es la situación de intolerancia todavía frente a diversas manifestaciones de la sexualidad, y porque hablamos del crimen lesbofóbico que se produce en Coronel. Una pareja de jóvenes circulaban por la calle en una plaza en el sector de La Peña y son abordadas por una tercera persona de sexo masculino que había sido expareja de una de las primeras muchachas y las agrede con arma blanca, resultando la mayor de las dos mujeres fallecida después de los esfuerzos que hace el personal de salud. ¿Qué crees tú? Nosotros preguntábamos el otro día a nuestra audiencia cuál era la opinión que tenían respecto de esto, si hablaba de intolerancia, hablaba de falta de educación, hablaba de machismo. Fabiola, tú también lo conversábamos el otro día y no, Lo que yo planteaba el otro día era el agresor en este caso es un menor de 16 años. ¿Ya? Y está involucrada una chica de 19 y una de 16. Eso significa que cuando uno espera que en la gente más joven tengamos una mayor posibilidad de tolerar, de aceptar, de vernos como iguales, y resulta que este crimen nos viene otra vez a remecer, a movernos, porque ¿qué está pasando? O sea, no estamos avanzando en estos temas al parecer. Ujú. Sí, efectivamente, bueno, Fabiola y Joyce no estamos avanzando en estos temas. Yo siempre digo que estos son los momentos en que uno cree que las nuevas generaciones vienen renovadas, ¿cierto? Vienen más abiertas de mente y viene este balde de agua fría que nos recuerda que no es así. Efectivamente, este es un caso que podríamos hablar específicamente de lesbofobia, ¿cierto? Porque no es un crimen que ocurre por coincidencia respecto de dos mujeres que son pareja y que andan caminando por la calle. Estamos hablando se entiende que es, o sea, lo que dicen las noticias es que era la expareja de una de las dos chicas, y por lo tanto estamos hablando específicamente que él sabía y tenía conocimiento entonces que esta era una pareja lesbiana que estaba caminando por la calle. No fue una coincidencia, un simple asalto o robo y que terminó, ¿cierto?, en la muerte o el fallecimiento de una persona. Y por lo tanto, bien decías tú, Fabiola, acá nos encontramos en una situación donde de nuevo nos recuerda la importancia de criar sin sesgo, sin roles de género, porque acá se conjugan dos temas. Efectivamente, la intolerancia respecto de las diversas orientaciones sexuales que pueden existir, pero también hay un tema profundo respecto del machismo, porque va arraigado, lamentablemente, en la cultura de los adolescentes, ¿cierto?, y adultos, que también hay un tema de que solamente uno puede hacer pareja respecto de un hombre y una mujer, y por lo tanto, si tu expareja después decide tener una relación lesboparental, como en este caso, nos encontramos entonces en una discriminación y en una intolerancia basada también por el machismo que tenía esta expareja respecto de, lamentablemente, el asesinato de esta chica. De allí que planteamos también el tema de educación sexual. Ustedes han trabajado harto desde Iguales, desde Descentralizadas, en promover algunos temas. ¿Es necesario hoy aumentar o incrementar, no, o partir antes más bien, partir en la educación preescolar con estos temas para ir fomentando la comprensión de las personas, Tami? Sí, Partir antes 100%. ¿Y cómo O sea, lo acá justificamos? nosotros tenemos que tener
Sí, así, nosotros tenemos que tener conciencia, Joyce, que en general los niños y las niñas empiezan a entender todo lo que son los estereotipos y los roles de género aproximadamente entre los 2 y los 3 años. O sea, no sé si ustedes tienen hijas o tienen sobrinas o sobrinos que en el fondo ya a los 2 y a los 3 años uno escucha frases de que hay un color que le gusta por sobre el otro, o empiezan a asociar ciertas cosas con lo femenino o con lo masculino en función de lo que ven en la sociedad. Entonces es sumamente importante que nosotros criemos sin sesgos y sin roles de género desde temprana edad, para que esto no se vayan promoviendo y después, por lo tanto, nos encontremos en situaciones de subordinación entre hombres y mujeres o de intolerancia respecto de las diversidades sexuales. Pero también, si bien lo podemos tratar a nivel escolar, ¿no es cierto? No podríamos lograr nada si hoy día quienes son padres no están conscientes y empezamos a trabajar desde la casa. Porque yo he visto situaciones, de repente, que en el colegio te dicen una cosa, llegan a la casa y los padres dicen, no, nada que ver, o sea, eso no es así. Y en eso es una construcción de sociedad la que debemos trabajar. 100%. Acá es un trabajo que no depende solamente del Ministerio de Educación, no depende solamente de la casa, es un trabajo en conjunto, porque como bien dices tú, Fabiola, no sacamos nada. Yo lo pongo al revés porque a mí me pasa lo contrario. No saco nada con mi casa, empoderar a mi hija, mostrarle que existe una diversidad de colores y después llega al jardín y le dicen que solamente el color rosado es el color de las niñas, ¿cierto? Entonces, esto es un trabajo que efectivamente es de sociedad, como bien dices tú. Bueno, en otro tema y que tiene que ver con lo mismo, con esto de sociedad y todo, nos encontramos con la noticia la semana pasada de que es elegida la primera presidenta de la Corte Suprema en Chile. Hemos durante harto tiempo conversado sobre la necesidad de mayor presencia de mujeres en cargos de responsabilidad, ocupando también espacios en la vida pública y política. ¿Cómo lo ves tú como abogada esta noticia? O sea, como abogada particularmente lo veo una tremenda noticia, porque nos abre una puerta que ahora ya va a ser difícil de cerrar, ¿cierto? Que en el fondo es que por primera vez en el Poder Judicial, en el máximo tribunal de justicia, tenemos a una mujer que lo está presidiendo. Y esto es súper interesante que comentas, Joyce, porque particularmente en el Poder Judicial un 60% son juezas. Entonces estamos hablando de un área, ¿cierto?, que efectivamente es muy, podríamos decir que no está masculinizada, pero de nuevo nos encontramos que en cargos de toma de decisión, ¿cierto?, que efectivamente tienen o cargos de poder, la mayoría son hombres. O sea, estamos hablando que de 21 ministras y ministros de la Corte Suprema, 7 solo son mujeres, y por primera vez, después de casi aproximadamente 200 años desde que existe la Corte Suprema, estamos hablando de la primera mujer que está presidiendo la Corte Suprema. Sí, de hecho ya llamaba la atención que la vocera de la Corte fuera una mujer, porque ese también había sido un rol que habían ejercido durante muchos años varones. En alguna medida nosotros tenemos muy marcado algunas áreas donde la presencia de la mujer es mínima, o al revés, la posición del hombre ha sido siempre pensemos, ¿no es cierto?, justamente en la Corte Suprema, pero hay otras áreas, ¿y tú las podrías identificar? Otras áreas que son más tradicionalmente masculinizadas, ¿sí, Fabiola? Sí. Minería, ingeniería, todas las áreas STEM en general, que son la ciencia, tecnología, ingeniería, matemática, las áreas que entre comillas se conocen como áreas duras, y por lo tanto también desde un punto de vista de los estereotipos que hablábamos antes, se asumen que son áreas que tienen que ser desarrolladas por hombres. Y yo creo que eso va a ir cambiando, porque si tomamos en cuenta la cantidad de mujeres que hoy día están justamente en esas carreras, ¿ya? Y también entrando al mercado laboral, tendríamos que empezar a ver diferencias. Sí, tenemos que empezar a ver diferencias, y también va de la mano con lo que conversábamos previamente, Fabiola, respecto de cómo educamos a nuestros niños y a nuestras niñas desde un punto de vista de sin roles de género. Si nosotros desde temprana edad, en cuarto, quinto básico, les mostramos que las matemáticas son tanto para mujeres como para hombres, es mucho más probable también que efectivamente cuando tengan que decidir qué profesión elegir, también puedan muchas mujeres optar por estas áreas que son, entre comillas, más duras.
Claro, y Muy también que bien. los varones puedan escoger las otras que son tradicionalmente también Así designadas es. como femeninas. Y por Eh, favor, Ujú. no solamente hablemos de lo profesional, sino que también en la crianza, en la casa y tantas otras cosas que Sí, vemos. la Sí. corresponsabilidad y se viene, Ujú. debería ser así una costumbre. Y antes de agradecerte, nos queda una consulta que tiene que ver con la brecha salarial que en España se celebra justamente hoy y en Europa, pero además con lo que pasó durante la pandemia, lo que está pasando, que se han perdido tantas posiciones de trabajo para mujeres. Mm. ¿Cómo se explica esto? ¿Por qué las mujeres son las que dejan primero la labor? Nosotros aquí estamos haciendo en realidad una contrapropaganda, ¿eh? Porque estamos aquí dos mujeres conduciendo un programa y estamos entrevistando a otra mujer. Pero el tema no es menor, Mm. porque se ha dicho que durante esta pandemia hemos retrocedido 10 años en lo que es el trabajo de la Así mujer, es. la presencia laboral. Y eso creo que con lo que costó llegar a un cierto nivel, retroceder 10 años, ¿cómo lo vamos a recuperar? Con una reactivación económica que tenga perspectiva de género, Fabiola. Es la única manera, porque como bien comentábamos antes, las mujeres, o sea, hombres y mujeres han perdido el empleo, ¿cierto? Esta crisis sanitaria trae también una crisis económica, una crisis en el trabajo, pero la reactivación y el retorno a los trabajos desde un punto de vista presencial ha afectado particularmente a las mujeres. Incluso hay un estudio de septiembre, octubre del año pasado que mencionaba que casi las 900.000 mujeres que habían perdido empleo, un 88%, o sea, estamos hablando casi un 90% de esas mujeres no está buscando retornar al trabajo, y no porque Exacto. no quiera, es porque no puede. Y ahí de nuevo caemos de nuevo en esta temática de los estereotipos y los roles de género, porque también el estudio del año pasado nos contaba que en un 57% de los casos, en aquellas familias donde existía un hombre y una mujer y niños menores, o sea, el 57% de estas familias, hombres ejercían 0 horas en lo que es el cuidado doméstico y el cuidado también de niños. Entonces, tenemos un tema de la crisis del cuidado y que si no la solucionamos, es imposible que las mujeres vuelvan a trabajar, porque no tienen con quién dejar a sus hijos o a sus hijas, a sus adolescentes, aquellas personas también, no solamente hablemos de niñas y niños, hablemos de aquellas personas que tienen alguna dependencia, adultos mayores que también están bajo el cuidado de algún familiar y por lo tanto no tienen con quién entregarle el cuidado para poder retornar al trabajo. Gran Así tarea es. tenemos ahí entonces, hablar de una reactivación, pero una reactivación con perspectiva de género. Interesante posición. Bueno, Tami, muchas gracias por atender nuestra llamada, nuestra invitación a hacer esta buena costumbre de hablar sobre los temas que nos importan, que nos interesan y que pueden ir generando opinión y haciendo grandes cambios en la sociedad. Que tengas un excelente día lunes y una gran semana. Buenos días, que estés bien. Igualmente a ustedes, que estén muy bien.